Vuelvo a reiterar la importancia de este tema que hablé la semana pasada en Colima y que hoy vuelvo a retomar aquí en Vallarta, porque debe de quedar bien firme en vuestros corazones esta palabra, como un ancla segura del alma, para que nada os mueva de vuestra firmeza. Tampoco, hermanos, debemos olvidar que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios, conforme lo dice Hebreos 11:6. Es decir, en todos los temas y actividades de la iglesia siempre estará presente este tema de la fe, hasta el día en que, despojados de este cuerpo y viendo al Señor cara a cara, ya no la necesitemos más. Este tema es tan vasto y tan hermoso que mi alma se goza en recordaros esta palabra, y no me es molesto hacerlo. Por el contrario, para su hermano Nazón es un placer santo recordaros la enseñanza, y para vosotros significa seguridad, fortaleza, abundancia en obras y por fin la vida eterna. ¿Y qué deseara su hermano Nazón respecto a este tema? Mi deseo es que os ampliarais en su comprensión, leyendo las Escrituras y no dejando vuestras oraciones. Al hablar de este tema, deseo que los ministros continúen alimentando y expliquen aún más respecto a la fe viva y para salvación del alma. Y también deseo que continuaréis practicando y platicando y explicando y compartiendo esta palabra de fe con las visitas que hoy nos honran con su presencia, y aquellas que también seguirán yendo a los diferentes temas, a los diferentes templos, a las cuales debéis buscar, procurar y darle seguimiento a la obra que Dios ya ha iniciado en sus corazones. Porque vuelvo a repetir, esa visita que hoy nos honra con su presencia no viene, hermanos, por curiosidad. No viene tampoco por morbo. No viene tampoco, hermanos, porque hermanos sintió y quiso venir. No, hermanos, sino porque ya Dios lo tenía en su plan. Y Dios pone ese medio para que ellos vengan a este lugar y conozcan la verdad de Cristo. Entonces, hablé la semana pasada de lo que es la fe, de su origen y de su objetivo. Y a manera de conclusión de todo lo que hablé respecto a esa hermosa fe que dijimos, otra vez recalco, ¿es un qué? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe de Dios no se adquiere por sí misma. Esto quiere decir, dijo su hermano el día domingo pasado, no es que yo quiera tener la fe de Dios, puedo tener la fe de hombre, pero para poder yo tener la fe de Dios, esto únicamente le corresponde a Dios. ¿Qué cosa? Y Él, hermano, se lo da no al que quiere, no al que corre, sino a aquel que tiene misericordia. Dichosa eres, iglesia de Dios, porque en ti Dios engendró esta hermosa fe. Concluí mi tema, hermanos, acerca de esta fe, la cual dije que nuestra fe no es silvestre, no es humana, no se da sola, sino que es una fe que Dios, vuelvo a recalcarlo, pone en el corazón de cada uno de nosotros. Y retomo el texto con el cual, hermanos, concluí, que es el de Hechos capítulo 16, verso 13 al 15, que el hermano me ayudará a dar lectura para ir retomando el tema, hermanos, como seguimiento a nuestro tema de la semana pasada, en el nombre del Señor. Tome su libertad, mi hermano. La honra y la gloria del Señor. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, para la gloria del Señor. Yo le pago a nuestro hermano. Expliqué en este texto, en primer lugar, la situación, hermanos, que sucedió con Lidia, resumiendo lo que su hermano explicó, hermanos, la semana pasada, que la fe verdadera de Dios no es aquella que el hombre quiere formar en su ser porque leyó una escritura, porque vio una película de Cristo, porque fue a un concierto cristiano y se emocionó. La fe de Dios no nace de nosotros mismos. No está en que digamos, yo tengo fe en Dios. Y decía su hermano, también los demonios creen. ¿Y qué hacen? Y tiemblan. Eso quiere decir que también ellos tienen la fe de Dios. En ninguna manera. La fe de Dios, dije yo, se resume en este texto. Lidia, en primer lugar, estaba, ¿qué cosa? Oyendo. Porque explicamos la semana pasada que la fe entra, ¿por qué? No hay otra forma que la fe de Dios entre al hombre si no es por el oír de la palabra de Dios. Vuelvo a recalcarlo, no hay otra forma, no hay otra manera que la fe verdadera de Dios, la que Dios da, entre al corazón del hombre, si no es por medio de oír la palabra de nuestro Dios. Dice, y estaban los apóstoles predicando allá donde se reunían en la oración, y había una mujer llamada Lidia, ajena a la fe cristiana, ajena a la iglesia de Cristo, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué hace aquella mujer? El que adorara a Dios la hacía ser una mujer con la fe de Dios. No. ¿El hombre puede adorar a Dios sin tener la fe de Dios? Sí. El hombre que no conoce a Dios, adora a Dios como es su comprensión, como es su razonamiento. Pero cuando viene la fe de Dios, la fe de Dios nos enseña la verdadera forma de adorar a Dios. Entonces dijo su hermano, era una mujer que adoraba a Dios. Quiere decir que era una mujer buena, que era una mujer limpia, que era una mujer que quería agradar a Dios. Pero aunque adoraba a Dios, esa mujer no tenía la fe de Dios. Entonces dice que esa mujer empezó a oír la predicación del apóstol Pablo. Y estaba oyendo, y en ese momento en que estaba oyendo aquella mujer, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. ¿Qué hizo el Señor? Abrió su corazón, porque el hombre tiende, hermanos, a endurecerlo cuando se trata de las cosas de Dios. ¿Sabes qué dice el hombre? El hombre dice, yo en esta religión nací y aquí me muero. ¿Y qué hace ese hombre? Da oído a otras doctrinas, da oído a otras enseñanzas, sino que inmediatamente, ¿qué cosa? Este hogar pertenece a esta religión y aquí no aceptamos ninguna propaganda. ¿Cómo quieren conocer a Cristo si no le dan al Señor esa oportunidad? Lidia, que ya era una adoradora de Dios, no tenía la fe de Dios, pero ella en su forma quería adorar a Dios, empezó a poner atención a la predicación del apóstol Pablo. Cuando ella empezó a escuchar la palabra de Dios, ¿la qué? Dice, Dios abrió su corazón. Como adoradora de Dios, ya tenía Lidia una forma de práctica para adorar a Dios. Sí. Ya practicaba esa adoración, ¿cómo? Como Dios lo había establecido o como a ella le habían enseñado. Pero escucha
y escucha una palabra que va contrario a lo que el hombre, hermanos, le había a ella enseñado. Y en ese momento que está escuchando algo diferente, Dios, por estar, ¿qué cosa? Escuchando. Por eso dije que Lidia estaba oyendo la palabra de Dios en labios del apóstol, y mientras escuchaba al apóstol Pablo, ocurrió algo maravilloso, algo que escapa al ojo humano, algo que no se ve, pero se siente, porque la fe se engendra una vez más por el oír de la palabra de Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Porque semejante a Lidia, algún día tú también estuviste en esa situación. Y en segundo lugar, dice que después Dios toma el corazón de Lidia y Dios abre su corazón y se engendra y nace en ella la fe. Germina esa semilla de la fe por el oír de la palabra de Dios. Y entonces Lidia cree. ¿Qué hizo Lidia? ¿En quién creyó? ¿Por qué creyó? No era ya una adoradora de Dios, pero aquella palabra que oyó de un apóstol de Jesucristo la hizo entender que su forma de adorar a Dios estaba equivocado, que su manera que ella tenía de servir a Dios no era el correcto, y que a la luz de las Escrituras había una manera en que Dios le pedía al hombre. Él quería el hombre le sirviera, porque quiero recalcar una cosa: a Dios no se le sirve como yo quiero. A Dios no se le sirve en el tiempo que me queda libre. A Dios no se le sirve de las formas o maneras que yo quisiera. A Dios se le sirve como Él ya lo ha establecido. No soy yo el que le voy a poner condiciones o tiempo a Dios. Él ya estableció sus condiciones. Él ya estableció sus tiempos. ¿Y qué tiene que hacer el mundo? Decir, ahorita no puedo. No, el mundo tiene que responder, hágase tu santa voluntad. Quiero ser salvo, quiero ser digno de ser hijo de Dios, entonces yo tengo que sujetarme a esa voluntad de Dios. Cuando yo quiero establecer mi tiempo y mi forma de servir a Dios, dijo su hermano el domingo pasado, ¿somos realmente verdaderos adoradores de Dios? Porque ya ¿qué cosa? Nos encerramos en nuestro necio corazón y lo queremos hacer, que al cabo de Dios es bueno. Sí, sí es bueno. Tan bueno es que por eso mandó a su Hijo, para enseñarnos. ¿Para qué? Para enseñarnos cómo es la verdadera forma de adorar a nuestro Dios. Entonces, Lidia escucha, y al escuchar empieza Dios a tomar su corazón. Cuando Dios abre su corazón por medio de aquella palabra que estaba escuchando, Dios pone en el corazón de Lidia esta semilla. ¿Cuál es esa semilla, dijimos? La fe verdadera de Dios. Y entonces aquella semilla germina y entonces Lidia cree. Otra vez dije también que todo lo que hablé hasta aquí está contenido en aquella palabra que Dios puso en mis labios allá en Talca, Chile. Donde hay palabra de Dios, nace la fe. Donde hay fe, abundan las obras. Y donde abundan las obras, hay prosperidad. Bendito y alabado sea su nombre. Es aquí donde retomo la explicación y quiero continuar explicando el proceder de la hermana Lidia. Pues después de ser bautizada, porque así lo dice la Escritura, por haber recibido en su corazón ese don llamado fe, hermanos, don que da ¿quién únicamente? Don que da únicamente Dios por medio de la palabra de Dios en labios de un apóstol verdadero de Jesucristo. Aconteció algo que resulta muy importante para entender este tema de la fe. Dice el versículo 15, nos rogó diciendo, ¿quién le rogó? Lidia. ¿A quién le rogó, hermanos? Al apóstol del Señor, a los que venían con él, después de que oyó
después de que Dios abrió su corazón, después de que Dios sembró en ella esa semilla que es la santísima fe de Dios, después de haber creído, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué se manifestó en Lidia? Una vez que Dios abrió su corazón a la fe viva, la que nace por el oír de la palabra de Dios, ¿qué es lo que se manifestó en ella? Las obras de la fe. Quiere decir que esa fe se es conocida por medio de ¿qué cosa? Por medio de las obras de Dios. Pues el abrir su casa para hospedar Lidia a unos desconocidos hasta ese entonces, porque recuerda que Lidia no conocía al apóstol Pablo, no conocía a los hermanos que iba con ella. Y como mujer, hermanos, pues podríamos todavía añadir: pero Lidia, ¿cómo se te ocurre? Es la primera vez que los ves, es la primera vez que los oyes. ¿Cómo vas a abrir tu casa? Pero ahí estaba Lidia, rogándoles. ¿Qué cosa? Suplicándoles. Y hasta en cierta forma, ¿verdad? Obligándolos. Y nos obligó a quedarnos en su hogar. ¿De veras creen que soy digna de...? Claro que sí, hermana. También, entonces, si creen que soy digna, pasen en mi casa. Posen en ella. Déjenme atenderlos. ¿Qué hubo en Lidia, hermanos? ¿Manifestación de qué? Porque ya su fe, no la fe humana, la que carece de obras, la fe verdadera de Dios, que produjo, hermanos, en Lidia, que ahí Lidia empezara, hermanos, a obrar. Eso no lo puede hacer un corazón si no está inundado de esa fe a la que hemos llamado fe viva, fe para vida eterna. Nadie forzó a Lidia, sino que Dios obró en su corazón por la fe. ¿Quién obró en su corazón? ¿Por qué pudo Dios obrar en su corazón? Porque Dios ya había depositado esa hermosa fe. El proceder de Lidia son obras que acompañan a la genuina y verdadera fe. Una vez que nace en el corazón por obra de Dios y su palabra, ¿qué produce? Obras. Luego entonces, esta es la grande diferencia entre la fe viva y aquella que denominamos fe silvestre, o fe natural, o fe por sanidad, como ya lo explicó su hermano la semana pasada, que nace de la necesidad o de la enfermedad. La gran diferencia es que la fe viva se demuestra en dar, se desarrolla con trabajo y se manifiesta por las obras, trabajando y actuando. Mientras que la otra fe, hermanos, solo pide, solo exige, solo busca a Dios para que Dios le dé, pero no para darle la gloria a Dios. Por eso se vuelve una fe egoísta, una fe pasiva, una fe muerta. Porque solo quiere ¿qué cosa, hermanos? Creo en el Hijo, creo en Jesucristo. ¿Por qué creían en Jesucristo? Porque lo sanaba, porque levantaba al enfermo, porque le daba la vista al ciego, porque limpiaba al leproso, porque resucitaba al muerto. Pero cuando él empezó a predicar esa palabra que es para salvación, ¿qué pasó con esa muchedumbre? ¿Qué pasó con aquellas multitudes que iban, hermanos, a ver al Señor, sus milagros? Dice, todos. ¿Quiénes? No parte de ellos. Todos se fueron. Porque ya no hacía magia. Porque ya no hacía milagros. Porque ya no había show. Porque ya no había, hermanos, esos prodigios que él hacía. No entendieron, hermanos, que aquello no era lo más importante. Que aquello lo hizo únicamente para llamar la atención de ellos, que ahora les iba a hablar de lo más importante, que era de la palabra de Dios que permite que Dios engendre su santísima fe en nosotros y garantiza la hermosa esperanza que tú y yo albergamos en nosotros,
que es un día vivir, hermanos, a la diestra de Dios y Padre por toda la eternidad. Así es que no es una fe, hermanos, muerta. No es una fe como la de aquellos hombres que nada más exige: hijo de David, si tú quieres puedo ver, si tú quieres puedo caminar, si tú quieres puedo sanar de mi enfermedad. ¿Qué hace la fe muerta? Pide. ¿Y la fe de Dios? La fe de Dios da, hermanos. La fe de Dios obra, hermanos. La fe de Dios manifiesta trabajo, hermanos, y actitud. Así es. Por eso se llama fe viva, hermanos. La fe viva sirve para darle la gloria a Dios. ¿Para qué la fe viva? Para darle la gloria a Dios, mientras que la fe natural o silvestre solo pide un milagro. Esa fe, hermano, silvestre pide riqueza. Esa fe silvestre pide poder. Esa fe silvestre, hermanos, pide, hermanos, grandeza humana, pero no para darle la gloria a Dios, sino para satisfacción de la misma, hermanos, carne. En Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18, dice: para la gloria de Dios. Gloria del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, para la gloria de Dios. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dios le pague a nuestro hermano. Hermanos míos, decía el hombre de Dios, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tienes obras? ¿Cuántos hombres dicen: yo tengo fe en Dios? Sí, y tienen razón. ¿Tienen fe en quién? Tienen fe en Dios, no tienen la fe de Dios, que es diferente. ¿Qué es tener la fe en Dios? Pues que Dios me sana, pues que Dios me da, que Dios me da riqueza, que Dios me da gloria, que Dios me da poder, todo lo que yo le... ¿Qué cosa? Eso es tener la fe en Dios. Esa fe no es la verdadera de Dios. La fe que es de Dios es la que empieza a manifestarse. ¿De qué aprovechará? ¿De qué? ¿Hay algún aprovechamiento en nuestro ser si alguno dice que tiene la fe y no tiene obras? No es cierto. Eso lo predica el hombre engañoso. Eso lo predica el hombre de mentira. Yo no puedo venir a engañarte y decirte: hermanito, hermanita, ¿quién cree en Cristo? Yo, hermano Nazón, yo ya es salvo. No es cierto. Así de fácil no es. Hay una regla. Tan fácil y tan difícil como el que nosotros querramos. ¿Sí, hermano? ¿Me doy a entender? ¿Cómo tan fácil y tan difícil? Sí, hermano. La regla, hermanos, para obtener esta fe de Dios es que tú escuches esa palabra de Dios y no endurezcas tu corazón, sino que dejes que Dios obre. Otros dirán: no, discúlpeme, yo no puedo. Pues sí hablan bonito y yo sé que todo lo han demostrado con las escrituras, pero yo aquí nací y aquí me muero. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Quieren obrar? Por eso dije: ¿qué sucedió en Lidia cuando oyó la palabra de Dios? Abrió su corazón Dios, lo tomó y luego engendró la fe verdadera y luego obró por medio de aquella fe. Así también dice el último versículo: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es que la fe que no tiene obras, ¿es la fe de Dios? No, en sí misma está ¿qué? Pero alguna dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras
y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué hermoso es comprender lo que el Espíritu de Dios nos dice. Le preguntaron al Señor, dinos ya, si eres tú el que debe venir o esperamos. A ver, haz una maravilla, Ahí están mis obras. Qué bonito, ¿verdad? ¿En qué se respaldaba el Señor? Nada más en lo que decía. ¿Qué había atrás de aquellas palabras del Señor? Trabajo, obras, manifestaciones, maravillas, lo que Él obraba. Ahí están mis obras, véanlas. Ellas son las que dan, ¿qué cosa? Ellas son las que dan testimonio de mí. La fe viva entonces se muestra con obras. Mentira que la fe natural o silvestre, hermanos, dice, no es necesario dar. Así piensa el que tiene esa fe silvestre. Así piensa el que tiene la fe muerta. Así piensa el que cree tener esa fe de Dios que es mentira y engaño. No es verdad, no es necesario dar. Basta con creer y es todo. Levanto mi mano y hermanito, hermanita, yo también creo en Cristo y ya soy salvo. ¿Eso cree quién, hermanos? El que tiene la fe muerta, el que tiene la fe silvestre, dice, Dios no estableció una iglesia. Donde sea podemos, ¿qué cosa? Como Él está en el cielo, Él está en todos lados. Así es que donde usted le sirva. Y la pregunta es, entonces, ¿para qué envió a su Hijo a sufrir y a morir por cada uno de nosotros? Si de todos modos iba a estar el presente para toda la humanidad, y lo está, pero ¿por medio de qué? Por medio de un conocimiento, por medio de una ley, ya no escrita en un libro. Ahora, ¿qué cosa, hermanos? ¿Cuál es esa ley que Él escribe en nuestro corazón? Su palabra. ¿Sí, hermanos? Su palabra santa. El que tiene esa fe silvestre dice, con creer es suficiente. Yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito hacer obras, yo creo en Dios y eso es lo que más importa. El que tiene, hermanos, la fe silvestre dice, no necesito ir a la iglesia. Aquí solito en mi cuarto, aquí yo puedo orar, aquí acostadito, aquí no hay necesidad de ir a oír la palabra de Dios. Yo ya comprendí la doctrina, yo ya la sé, no hay necesidad de ir a la iglesia, aquí yo puedo orar solito. Dios está, dice el que tiene la fe silvestre, Dios está en todo lugar. Así es que, y sí es cierto, no estoy diciendo que no, pero también Dios estableció sus reglas, sus formas. ¿Sí, hermanos? Para que nosotros, los que querramos servir a Dios, sujetados y obedientes a su mandamiento, procuremos, hermanos, servirle. Con ser buena persona es más que suficiente. Yo no bebo, yo no tomo, no soy alcohólico, no soy libertino, así es que yo vivo muy tranquilamente. Yo te dije a ti una ocasión el testimonio del hermano Cornelio, porque, hermanos, a raíz de aquella pregunta que me hiciera una persona cuando teníamos la radio, hermanos, allá en Los Ángeles. Oiga, Pastor Nazón, quiero hacer una pregunta, pero quiero que me la responda. ¿Usted conoce a la Madre Teresa de Calcuta? Pues sí he oído hablar de ella. ¿Qué opinión tiene de ella? Pues es una mujer que, según lo que yo he escuchado, pues anda juntando pues donaciones para ayudar a la gente más necesitada de este mundo. Se dedica a ayudar al pobre, se dedica a ayudar a los más pobres, a los más enfermos. Y es una mujer que anda siempre buscando y tratando de hacer el bien. Dígame, Pastor Nazón, ¿esa señora se va a salvar o se va a condenar? Y yo le respondía, le voy a responder con un hermoso testimonio que me da la palabra de Dios. El hermano Cornelio, ¿usted sabe quién es? Sí, ¿cómo no? La Escritura lo dice, un hombre temeroso de Dios, que oraba, hermanos, él y toda su casa todos los días. Un hombre que diezmaba, un hombre que ofrendaba, un hombre que ayudaba a su prójimo, ayudaba al pobre. ¿Sí ha leído? Sí, claro que sí, conozco bien esa escritura. ¿Lo ha leído? Sí, muy bien. A ese hombre vino un ángel de Dios y le dijo, tus oraciones, tus súplicas, tus limosnas han llegado
para memoria de Dios. Fíjate qué bonito. ¿Qué le estaba ofreciendo Dios, hermanos? Podemos decir que como Lidia, Cornelio era un adorador de Dios. Sí, porque quería, ¿qué cosa? Quería servir, quería adorar a Dios, pero ¿cómo lo hacía? Así como lo estaba haciendo, Dios estaba contento. Por eso le dice el ángel a Cornelio: todas las cosas buenas que haces han llegado para memoria de Dios. Pero te falta algo: hacerlo conforme la voluntad de Él. No conforme tu mentalidad, no conforme tu idea, no conforme tú creas que está bien. Pero no te preocupes. Aquí en Jope hay un hombre llamado Simón, por sobrenombre le dicen Pedro. Hazlo llamar y él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué le dijo el ángel a Cornelio? Que todo lo que hacía era suficiente para estar bien con Dios. No era bueno, no tenía buenas obras, pero obras según su qué cosa. Y las reglas en la iglesia de Cristo no las pone el hombre. Las reglas en la iglesia de Cristo Él las vino a establecer. Y le contesto a aquella mujer: quiero que me pregunte, Cornelio, que era bueno, Cornelio que oraba a Dios todos los días, él y su casa, Cornelio que ayudaba al pobre, que ayudaba al prójimo, que diezmaba, que ofrendaba, si no hubiera mandado llamar al apóstol Pedro, ¿se hubiera salvado o se hubiera condenado? La mujer me cuelga el teléfono y yo le di la gloria a Dios. Gracias te doy, Señor, porque estas cosas hermosas, porque esta sabiduría, no del hombre, sino tuya, la has escondido de ellos. Y mira, nos lo ha venido a dar a nosotros, los pequeños. En esto nos alegramos, porque no venimos a hacer nuestra voluntad, mas la voluntad de qué cosa. Así es que hay una fe que es necia. Dice la Escritura, hay una fe que es muerta en sí misma, porque no tiene ¿qué? Porque no tiene obras. De esa fe está lleno, hermanos, el mundo religioso. El hermano que es de fe no grita mucho, no hace alarde, no presume lo que hace, no obra para que los demás lo vean. Muchas ocasiones ni cuenta se dan de lo que el hermano hace o cómo se conduce, pero a él o a ella no le importa, porque hay un Dios en los cielos que depositó en su corazón una fe viva. Sembró muy adentro de su alma una semilla que es el don de Dios, y que cuando nació, como resultado de escuchar la palabra de Dios, esta fe germinó en su corazón y la obligó a obrar, a trabajar. Esta fe se mueve, esta fe da frutos para vida eterna. ¿Quieres saber si tienes esa fe viva? ¿Quieres darte cuenta si Dios te dio la fe como un don de Dios divino, hermano? ¿Quieres, hermana visita, realmente descubrir si tú tienes esa fe verdadera de Dios? No basta con decir creo o decir tengo la fe de Dios. Eso no es suficiente. Si quieres de verdad saber si tú tienes esa fe verdadera de Dios, mira tus obras, mira tu trabajo, mira tu obediencia, escudriña tus palabras y considera tu actuar, pues es inconfundible por medio de las obras la verdadera fe de Dios. Qué fácil es. Oye, hermano, ¿y cómo voy a saber si esas obras son de Dios? ¿Y cómo voy a saber si esa fe es la fe verdadera de Dios? Ve tus obras, ve lo que haces. Pues yo ayudo a las personas, ¿eso es lo que quiere el Señor? Pues sí, que ayuda al prójimo, escudriña. ¿Estoy diciendo que es malo ayudar al prójimo? ¿Estoy diciendo que es malo estar apartado de los vicios? ¿Estoy diciendo que es malo estar apartado de las drogas, del alcoholismo? No.
Pero va más allá de eso. No es hacerlo conforme yo crea, sino hacerlo como Él ya lo ha establecido. Ya hay una doctrina, ya hay una enseñanza. Aquí está la enseñanza en las Sagradas Escrituras. Ellas, dijo el Señor, ellas son las que dan ¿qué cosa? Entonces, qué bonito es decir, ¿de veras tiene la fe de Dios? Sí, mira, yo hago estas buenas obras. Vamos a compararlas a la luz de las Escrituras. Si tú haces lo que la palabra de Dios aquí nos enseña que hagamos conforme Cristo nos lo enseñó, entonces gózate, tienes la fe de Dios. Pero si no, qué tristeza. ¿Cuántos de ustedes vivieron en esa fe? Ay, hermano, y yo que pensaba que servía a Dios. ¿Cuántos de ustedes expresaron estas palabras? Ay, hermana, cómo pensaba yo que yo hacía lo correcto. Porque antes el hombre me decía, los amigos, mi pastor, mi sacerdote, que así serviera a Dios. Pero cuando vine a escudriñar, cuando vine a indagar, cuando vino un entendimiento de Dios para comprender lo que Dios quiere, me di cuenta que eso no es lo que enseña Dios. Que para poder alcanzar la vida eterna, necesito, por medio de la fe, tener obras que den testimonio que realmente tengo la fe de Dios, no que tengo solamente la fe en Dios. Por eso el texto dice, yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Cuáles obras? Las que la fe nos hace, ¿qué, hermanos? Hacer. Las que el Espíritu de Dios nos hace hacer. Yo recuerdo, hermanos, que allá en Guadalajara, en una ocasión, hermanos, hubo una reunión masiva, hermanos, en Guadalajara, y pues el cardenal de aquel lugar invitaba a toda la feligresía, hermanos, a que abriera sus puertas, porque pues iban a venir muchas personas de diferentes partes de México, inclusive del mundo, y aquel hombre decía, pues, tomando a la iglesia como ejemplo, la iglesia es la luz del mundo, abre sus puertas. Todos los hermanos que vienen de fuera, ellos los hospedan. Así es que él aconsejó de la misma forma. Pero, hermanos, ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando la gente empezó a abrir sus puertas, empezaron a tener robos, empezaron a haber secuestros, empezó a haber una actitud, hermanos, muy de vandalismo, muy triste y lamentable. Pues no son los hijos de Dios, pues no iban a una reunión religiosa. No. Qué diferente cuando tú vas a Guadalajara. Qué diferente cuando llegas y ves ahí el letrero en la puerta de la casa de tu hermano. Bienvenido, hermanos. No quieres ni siquiera tocar esas pertenencias porque dices, es la casa de mi hermano que me está hospedando. Hay pensamientos malos. Me voy a aprovechar para robar. Me voy a aprovechar para hacerles mal. Me voy a aprovechar para... Todo lo contrario. Vamos con esa alegría porque allí está el primer obrar. Y físicamente conoces a ese hermano. A lo mejor nunca lo has, ¿qué? Nunca lo has visto. Pero hay algo. Y hay alguien que te hace obrar de la mejor manera y de la mejor forma. Por eso la Escritura, vuelvo a recalcar, nos dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Mientras que el que solo dice tener fe y creer, no demuestra la fe por sus obras. Por eso dice el texto, esa fe es muerta en sí misma. Es como aquel niño que nunca llegó a nacer, sino que se formó en el vientre de su madre y en el vientre materno ahí mismo murió. No pasa de decir que tiene fe, pero no tiene obras. Nunca nació, ¿qué cosa? Aunque diga tenerla, esa fe no se desarrolló, esa fe no creció, esa fe, hermanos, no tuvo vida dentro de él. Nunca nació esa fe viva en su corazón, porque ya lo dijimos con Lidia y ahora tomamos también el ejemplo del padre de la fe llamado Abraham. Dice allá en Hebreos capítulo 11, versículo 8, por la fe. ¿Por la qué? Por la fe. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió
sin saber a dónde iba. ¿Qué hizo Abraham por la fe? La obediencia, ¿qué es, hermanos? Es una obra de la fe, es parte esencial de la fe, la virtud de la obediencia. Así es, la fe viva forma un cristiano obediente. Permite que el hermano abrace la doctrina de todo corazón y se entrega a Dios para servirle íntegramente. Repito, el primer fruto de la fe viva es la obediencia. Pero dentro de este tema tan hermoso, no deja de existir en su hermano Nazón una preocupación. Y es que en algunos hermanos se vaya a manifestar una fe fingida. ¿Una qué? ¿Una fe qué? O que alguna visita en su deseo de encontrar a Dios vaya a imitar esa fe de algún hermano y venga a ser para mal. La fe no la puedes copiar de tu hermano, de tu hermana. A cada quien Dios nos da una hermosa semilla. ¿Sí, hermanos? Bendito y alabado sea su nombre. Pero en la iglesia puede existir o puede aparecer una fe fingida. En la iglesia del Señor, sí. Y cuidado, porque esta clase de fe aparece en la iglesia y no fuera de ella, como las otras dos que vimos, que una es silvestre, que nace por el deseo propio, ¿no?, de cada persona de querer servir a Dios, u otra nace por la necesidad de la enfermedad o por ser aliviado. Sobre todo, hermanos, quiero que los jóvenes, hermanos, analicen este punto para que no vayan, hermanos, a fingir esta fe. Porque esta fe de Dios tiene que ser genuina, tiene que ser basada únicamente en esa semilla que Dios deposita en el corazón de cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo, hermanos, el apóstol Pablo le escribía a su hijo y le decía, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Qué otra clase de fe existe? La fe que, hermanos, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Quiero que analicemos bien este pasaje. ¿Por qué este joven, hermanos, llamado Timoteo, por qué en él había esta fe viva? Fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Esta fe viva que tenía Timoteo la heredó de su madre? ¿La heredó de su abuela Loida, hermanos? De ninguna manera, hermanos, sino que se engendró en él por el oír de la palabra de Dios. Otra vez, Loida, Eunice, ¿le heredaron esta fe? No, ellas también le daban testimonio a su hijo y a su nieto de esta palabra. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Esa palabra que ellas mismas le transmitían, porque la fe no la puedo yo traspasar a ninguno de ustedes. La fe, hermanos, es individual. La fe Dios la da solamente una vez a cada uno de nosotros y solamente hay una forma de recibirla. Porque nacimos en esta fe, la fe se desarrolla solo en nosotros. Aún el que nace en la iglesia, ¿qué necesita? Otra vez, aún el que nace en la iglesia, ¿qué necesita? Oír la palabra de Dios para que Dios, ¿qué cosa? Abra su corazón, deposite esa hermosa semilla y manifieste por medio de las obras que esa fe es viva. ¿Sí, hermanos? Entonces, no por decir aquí nací, aquí me morí, ya tengo automáticamente la fe de Dios. No, si no escuchó la palabra de Dios, hermanos. Por eso, recalco, no le heredó Lidia, no le heredó Eunice esa fe a su hijo, sino que ellas tuvieron el pendiente de de predicarle la palabra de Dios. Llegó un momento en que aquel joven o aquel niño creció y le habló su madre, y le habló su abuela, Timoteo, ven hijo, siéntate un momento.
Es momento que platiquemos contigo de una cosa. Tú nos has acompañado a la oración, aunque su padre de él era griego, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Era un gentil que no tenía la misma fe del Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos tuvieron ese pendiente. Ven, hijo, siéntate. Es tiempo de que oigas. Es tiempo de que escuches. Es tiempo de que disciernas las cosas que tu madre, que yo, o que tu abuela y que yo, hablando de su madre y de su abuela, te hemos enseñado a hacer. ¿Qué le enseñaron a hacer desde pequeño? A ir a la oración. ¿Qué le enseñaron desde pequeño? A orar de rodillas. ¿Qué le enseñaron desde pequeño? A no ser menos tendencioso al vino. ¿Qué le enseñaron desde pequeño? A actuar como un cristiano. Pero llegó el momento en que Timoteo no solamente tenía que ser instruido en el bien hacer, sino tenía que oír el por qué. La razón exacta del por qué tenía que hacer eso. Ven, siéntate. Y ahí está el consejo de aquel salmista, ¿verdad? Instruye. Enséñale. Discierne con tu hijo acerca del camino de Dios, para que siendo aún viejo tu hijo no se aparte. Porque el hijo crece, oye mamá, ¿y por qué no puedo emborracharme? Y el joven, oye mamá, ¿y por qué no puedo ir a fiestas y puedo vestirme deshonestamente? ¿Por qué no puedo comportarme como las demás del mundo? A veces vemos nosotros cosas que el mundo nos dice que son tan simples y sencillas. Oiga, ¿ustedes no fuman? No, nosotros no fumamos. Qué raro. Si eso es algo muy normal, es muy común. Todo mundo, es más, es permitido, inclusive por la ley, que el que quiera fumar lo pueda hacer. Sí, a ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos en su mismo, ¿qué cosa? Desenfreno. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay una palabra que Dios nos ha dado. Y esa palabra nos ha enseñado que este cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Que en este cuerpo viene Dios a manifestarse. Que en este tiempo viene Dios a vivir. Si es verdad, hermano espiritual, hermana espiritual, tú ya lo has comprobado. Tú puedes dar testimonio que Dios vive en ti. Hermano espiritual, tú puedes testificar lo que estoy diciendo. Realmente Dios vino a morar en tu cuerpo cuando te dio de su santo, ¿qué cosa? Espíritu. Entonces, si este cuerpo es templo del Espíritu Santo, no lo puedo manchar con lo más mínimo. Qué fácil y sencillo es entenderlo. Mire señor, mire señora, si usted entra a un colegio, si usted entra a un banco, si usted entra a un avión, lo primero que le dicen es, aquí no se permite fumar, porque el humo perjudica la salud de las personas que van con usted. Usted tiene derecho de fumar, pero no tiene derecho a quitarle el derecho a la otra persona de no hacerlo y que vaya obligado oliendo ese humo que usted está arrojando. Y aquel hombre entra al banco y tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el banco tiene sus reglas. Y en sus reglas, dice el banco, aquí adentro, no sé, ¿le prohíbe al hombre fumar? No. ¿Qué prohíbe el banco? Que dentro de sus instancias, ¿sí? ¿Las aerolíneas prohíben que el hombre fume? No. Prohíben que dentro de sus aviones se fume. ¿Las escuelas prohíben que el hombre fume? No, prohíben que dentro de las instancias escolares, ¿qué cosa? ¿Me doy a entender? Porque cada institución tiene sus reglas y la persona que va a esas instituciones va sujetándose. En la iglesia del Señor es lo mismo. Aquí Dios tiene sus reglas. Aquí tenemos nuestros principios y valores. Pero todos lo hacen, sí, todos los que no conocen a Dios, pero a mí Dios me ha enseñado que este templo es santo. Él lo santificó, Él lo vistió de una hermosura, y aunque era vil y era lo peor del mundo, pero amigo, amiga, compadre, comadre, en familia, si yo te conocí,
¿A mí qué me vas a decir? Que tú eres ahora muy santito, cuando yo te conocí que eras borracho, cuando yo te conocí que eras maldiciente, cuando yo te conocí que eras drogadicto, cuando yo te conocí que andabas en el libertinaje. ¿A mí qué me vas a decir? Tienes razón, pero un día yo bajé a unas aguas bautismales. Para ti, seguí siendo el mismo. Tú me sigues viendo de la misma forma. No cambió mi tono de piel, no cambió mi tono de ojo, no cambió mi pelo, no cambió mi figura. Seguí siendo exactamente el mismo, pero hubo alguien que en el cielo volteaba con sus ángeles llenos de alegría y en aquella festividad que se encontraba y les decía: miren, ese también es mi hijo, en quien tengo mi contentamiento. ¿Fue verdad eso? Entonces, para tu amigo sigue siendo el mismo, pero para Dios eres hermoso, porque Él, por medio del bautismo, te limpió, te emblanqueció, te purificó, te justificó, te santificó y hoy te ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo. Bendito y alabado sea su nombre. Por eso, Señor, porque yo sé, porque yo entiendo, porque yo lo he comprendido y discernido, sé que esto a Dios no le gusta, yo no lo hago. Para usted es cosa común, pero esas cosas son abominables para nuestro Dios. Y yo, como hijo de Dios, no vengo a hacer mi voluntad. Yo, como hijo de Dios, vengo a hacer la voluntad de mi Dios, porque no tengo la fe en Dios, yo tengo la fe de Dios. Si me doy a entender, iglesia del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Por eso dije, esa fe, hermanos, la fe viva, hermanos, es un don de Dios que no se puede heredar. No nace por vivir en la misma casa, no se engendra por compartir los mismos alimentos. Por el contrario, debemos de cuidar que en nosotros y en nuestros hijos no exista una fe fingida. Qué tristeza cuando el hermano o la hermana dice, o algún ministro, ¿verdad? Oye, muchacho, ay, hermano, yo quiero una fiesta. Mire, nomás no tiene vergüenza. ¿Y cómo quiere irse al libertinaje? Mire, él nació en la iglesia y no sabe. Necesita. ¿Qué cosa? ¿Qué dijo aquel el responsable de los eunucos que iba camino, hermanos, a sus tierras cuando iba leyendo la escritura? Cuando se acerca a Felipe y le pregunta, pero ¿y entiendes lo que lees? ¿Qué respondió aquel hombre? ¿Cómo quieres que entienda? ¿Sí? Porque la palabra de Dios no se hereda de padres a hijos. En nosotros no está esa frase, aquí nací, aquí me muero. No, hermanos, a nosotros se nos enseña a entender, a razonar, a conocer, a comprender. Y en todo, pesando las cosas, decidir, ¿es verdad? ¿Estoy en el camino de Dios o es mentira? Y qué bonito es poder con libertad decir, pero ¿cómo sabes? Pues háblame de otra doctrina más hermosa de la que se me ha enseñado aquí. Mira, si tú me enseñas una doctrina mejor, yo me voy contigo, ¿no es verdad? Si hubiese alguien, hermano, hermana, que nos enseñara una enseñanza, doctrina basada en este libro, ¿sí, hermanos? Comprobada en las escrituras santas de nuestro Dios. Si alguien nos enseñara algo más hermoso que esto, ¿no nos iríamos con ellos? Yo también me iría. Pero con qué orgullo decimos, ninguno ha contestado. Esta hermosa enseñanza, no de hombres ni por hombres, esta enseñanza que Dios revela a sus ungidos. Así es que, hermanos, nuestros hijos no heredan esa fe. Es necesario que también les prediquemos. Papá, ay, hijo, ¿cómo me está preguntando? Vayas a la iglesia. No, explícales. Que entiendan, que comprendan. Si tú quieres que en ellos se forme la fe de Dios, si tú quieres que Dios también en ellos deposite ese regalo, ese don que solamente Dios da,
tienes que hablarles de esta hermosa palabra, para que entonces, al igual que Timoteo, yo pueda decir con satisfacción: jóvenes, niñez, yo estoy viendo vuestra fe no fingida. ¿Qué es una fe fingida? La que quiere aparentar, la que quiere copiar. Mi padre va a la iglesia, yo también. ¿Por qué vas a la iglesia? Pues porque mi papá me obliga. ¿Esa es fe? ¿Por qué vistes de largo? Pues porque la iglesia me dicen. ¿Eso es fe? ¿Por qué no te emborrachas o por qué no vas a las drogas? Pues porque la iglesia me prohíbe. ¿Eso es fe? ¿Hay una razón? ¿Hay un motivo? A la luz de las Escrituras podemos dar fe y razón de nuestra doctrina. Gracias a Dios, así es. Porque la fe, hermanos, no es porque nací en una religión, no es porque mis padres me llevaron de chicos. La fe se engendra. Vuelvo a repetirlo. Y grábatelo, hermano y hermana, porque yo quiero que estés listo. Yo quiero que estés presto para enseñar a tus hijos. La fe solamente hay una forma que se engendra, que Dios la engendra en el corazón. Oyendo, ¿qué cosa? Su santa y bendita palabra. Que Dios nos ayude para que nuestros hijos no exista en una fe fingida, una fe tradicional o de costumbres, sino que la fe en la que vivamos sea un don de Dios en nuestros hijos y en nuestra familia. ¿Y cómo será tener una fe fingida? La persona en la que se manifiesta una fe fingida canta, trae su himnario, trae su Biblia, usa vestido largo, llora también, hermanos, habla también de la elección de Dios y dice conocer perfectamente la doctrina, pero esa fe es fingida. ¿Sabes por qué digo que es fingida? Porque esa fe, si no lleva obras, esa fe es muerta. Hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? No se preocupe. Aunque no vaya a la iglesia, mire, mi fe está firme. ¿Sí es cierto eso? ¿Es verdad? ¿A qué lo está llevando su propia soberbia? No la palabra de Dios, porque él cree y dice conocer la doctrina, que es mentira. La doctrina, lo primero que nos enseña es a ser agradecidos todos los días con nuestro Dios. Así es que desde el momento que dice, no voy porque yo ya tengo conocimiento de la doctrina, te está diciendo, no es cierto, no la conoce. Creyéndose ser sabio. ¿Se está haciendo qué, hermanos? Se está haciendo necio. ¿Cómo vamos a demostrar que nuestra fe, hermanos, no es fingida? Por medio de nuestras obras. Cuando se ausenta del círculo de los hermanos y lleva, hermanos, una doble vida, aquel hermano, aquella hermana, ¿quiere agradar a Dios? En la iglesia llega con su falda larga, en la iglesia llega el hermano con sus himnarios, pero cuando sale de la iglesia y se va al mundo, hermanos, se viste, habla, se comporta, se conduce con los del mundo. Viene acá y aparenta, vaya y quiere ser semejante al mundo. No se puede servir a dos señores. O le eres fiel a uno o le eres fiel al otro. Y si no le eres fiel a Dios, entonces, aunque tú digas, ya me sé la doctrina, hermano, no es cierto. La doctrina no te enseña a ser tibio. O eres frío, o eres caliente. O eres hijo de Dios, o no lo eres. En la iglesia no se enseña a tener dos, ¿qué cosa? Dos pareceres. ¿Cuánto me preocupa, hermanos, esta situación en la juventud y en la niñez? Sobre todo en la juventud, a quienes hoy exhorto a mantener, hermanos, viva la fe que es un don de Dios. Y sé que no me estoy equivocando porque el día 13 de agosto yo me encontré, hermanos, con una hermosa juventud que, hermanos, abarrotó, hermanos, aquella glorieta, hermanos, en la ciudad de Guadalajara, la que llamamos la glorieta de la Minerva. Alrededor de 100,000 jóvenes llenos de esta hermosa fe viva. No porque gritaban, porque vi sus obras y con su puño levantado me decían, juntos hasta el último aliento. Hermano Nazón, ¿cómo sabe que esa fe era viva? Porque los veo en las calles, porque los veo en los malecones, porque los veo en las plazas, predicando, cantando, dando testimonio. Esa fe que dicen tener
Por sus obras me dicen que es la fe auténtica y genuina de nuestro Dios. Cómo me alegra explicar a la iglesia este hermoso tema que es para vida eterna y que es como un ancla contra las acechanzas del enemigo y un escudo para detener los ataques del maligno en vuestro caminar. Puedo entonces, con seguridad, iglesia del Señor, repetir las palabras del apóstol Pedro, escritas allá en la segunda carta universal, que decía en el primer capítulo: Nazón Joaquín García, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Por esto nos llamamos nosotros la familia de la fe, porque fuimos comprados al mismo precio de sangre, porque tenemos al mismo Señor, tenemos un solo bautismo, tenemos la misma esperanza y por gracia de Dios tenemos una común fe. Somos la familia de Dios, somos los hijos de Dios, una fe gloriosa y santísima sobre la cual somos edificados día a día. Finalmente, os quiero explicar el significado de ser edificados sobre vuestra santísima fe. Y que en ocasiones el hermano dice: no entiendo lo que dice la palabra escrita. Pero yo te digo el día de hoy, no solamente tenemos la palabra escrita, también tiene la palabra del apóstol del Señor, la palabra que Dios ha puesto en mis labios, que te ayuda a comprender, que te ayuda a entender, que te ayuda a discernir y por consiguiente ayuda a que Dios ablande tu corazón y se deposite esa hermosa fe en Él. Y como lo decía Judas en el capítulo 1, versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ser edificados sobre esa santísima fe significa dos cosas. La primera, que esa fe preciosa que Dios nos regaló como un don por medio de su palabra, debemos de cuidarla. ¿Debemos de qué? Debemos de cuidarla, de conservarla y hasta contender ardientemente por ella si es necesario. Pues la fe es dada a los santos una sola vez. Y la insistencia a la oración, así como las malas conversaciones, y la inasistencia a la oración, así como las malas conversaciones o las malas compañías o la falsa confianza, pueden destruir nuestra fe. ¿Cuántos hermanos empezaron a faltar a la iglesia por algunos días? Hermano, ¿por qué no va? Ay, hermano, no tengo tiempo. Ay, hermano, mi trabajo. Ay, hermano, es que tengo muchos problemas. Ay, hermano, es que no tengo quien me lleve. No tengo y no me alcanza el tiempo. Hoy con tristeza les digo, ¿cuántos de ellos se han apartado del camino del Señor? Lo que empezó por una falta, poco a poco se convirtió en una, ¿qué cosa, hermanos? En un apartamento completo de la iglesia del Señor. Esa inasistencia a la oración, esa falsa confianza de decir: no se preocupe, hermano, aunque no vaya a la iglesia, yo sé en quién he creído. No es cierto. La fe no son palabras. ¿La fe son qué? La fe, hermanos, son obras. También las malas conversaciones, las malas compañías. Ay, hermano, es que este hermano habla muy mal de la iglesia o habla muy mal de la elección. No se preocupe, hermano, a mí no me hace nada. Yo tengo una fe sólida. No es cierto. Tan débil la tiene que ya está, ¿qué cosa? Prestando oído. Porque dice la Escritura que el avisado ve el mal y ¿qué hace, hermanos? Y huye de él. Porque sabe que el mal, el cual proviene de Satanás, no entra así, hermanos, directamente, sino que Satanás, cual serpiente, ¿verdad, hermanos? Suave, va, ¿qué cosa, hermanos? Astutamente se va acercando, astutamente va trabajando, al grado que cuando ya tiene a su presa, es cuando da el apretón y sofoca aquella fe, hermanos, y no le permite ya vivir. Y cuando quiera que el hombre zafarse, ya quedó su fe, ¿qué? Ya quedó su fe dañada, ya quedó su fe, hermanos, destruida.
por hacer esa falsa confianza. Las malas conversaciones corrompen nuestra buena costumbre que es enseñada por la palabra de Dios. Aquel hombre necio, aquella mujer necia que dice, no, a mí no me va a pasar nada. Cuando menos piensa el enemigo, ¿qué? Pero el avisado dice, no, hermano, oiga, ya se dio cuenta. Y fíjese que nos dijeron, no, hermano, discúlpeme, yo no tengo tiempo para eso. Yo vivo agradecido con Dios. Si usted quiere hablarme de la palabra de Dios, si usted trae una palabra de edificación, ¿cómo no? Vamos a platicar. Pero si usted me trae chismes, invenciones, a mí no me interesan las cosas que se dicen. Yo me gozo en las cosas reales, en lo que estoy viviendo, en lo que se puede probar, no en lo que no se puede probar, en aquello que no se puede probar. ¿Para qué hacer mi casa con pura hojarasca? Mi casa yo la hago en una piedra muy hermosa, la cual es Jesucristo, mi Señor y Salvador. Así es que edificar la fe, edificando nosotros mismos en esta fe que Dios nos dio, significa conservarla, huir del enemigo, huir de la cizaña, no prestar oído, ser constante a la oración, porque recuerda, la fe entra por el oír, y el oír de la palabra de Dios. En la casa de oración, a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde, ahí se habla la palabra de Dios. Esa palabra es la que nutre, esa palabra es la que alimenta, esa palabra es la que va fortaleciendo día a día la fe. En esa palabra la fe se va fortaleciendo al grado, hermanos, que cuando lleguen esos vientos, la fe, hermanos, sigue en pie. Pero también, hermanos, significa que esa fe que Dios nos regaló como un don por medio de su palabra, debemos nosotros de esparcirla, sembrarla, compartirla. Como dice la Escritura, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. No podemos quedarnos pasivos, sino que esa fe actúe en nosotros y sobrepuja para que el hermano tenga obras y frutos para vida eterna. En resumen, hermanos, significa cuidar la fe y crecer en la fe. No solo debo conservarla, sino también debo, ¿de qué cosa? De compartirla, sino también tengo que acrecentarla dentro de mí. Esta fe Dios no me la dio para mí nada más, sino me la dio para qué cosa. ¿Qué hace una semilla en una tierra? Germina. ¿Qué significa germinar? Que cuando aquella semilla cae en la tierra y, hermanos, caen las primeras gotas de agua, aquella semilla se abre y dentro de aquella semilla nace una pequeña plantita, hermanos, que conforme se va regando, conforme le va cayendo el agua, hermanos, aquella plantita va, ¿qué cosa? Va naciendo y va surgiendo. Y por allá, hermanos, entre aquel surco de tierra empieza a asomarse aquella plantita. La sigues regando, la sigues abonando, aquella planta se convierte en una hermosa rama. Se sigue regando, se sigue abonando, se convierte en un frondoso árbol. Y cuando aquella semilla se convirtió en un árbol grande, el mismo árbol empiezan a brotarle, ¿qué cosa? Frutos. Así es nuestra fe. No solamente es, ay, Dios ya puso la fe en mí, ya se terminó el trabajo. No, tengo que abonarla, tengo que regarla día a día. Toda hermana, todo hermano que tenga en su casa una plantita, una maceta, ¿sabes el procedimiento que tenemos que hacer con esa macetita? Llega el día, amanece el nuevo día, hermanos, y lo primero que agarramos un vaso, ¿verdad?, de agua y rociamos sobre aquella maceta donde está plantada nuestra plantita, aquella que, hermanos, aquella flor, aquella plantita. Y luego tomamos aquella macetita y la acercamos a la ventana para que el sol, ¿qué cosa, hermanos? Así es que tanto el agua como el sol empiezan, ¿qué cosa, hermanos? A nutrir aquella planta. El agua, hermanos, que nosotros debemos de tomar es la palabra de Dios, que seguirá nutriendo, ¿sí, hermanos?
Y el sol que nos da para seguir fortaleciéndonos, ese sol es nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su palabra nos sigue alumbrando, nos sigue calentando, nos sigue nutriendo, nos sigue fortaleciendo. Bendito y alabado sea su nombre. Hermanos que están en las costas de Jalisco y de Nayarit, tengo también una pregunta antes de despedirme para vosotros. ¿Habéis recibido una fe igual de preciosa que la nuestra? ¿Tenéis vosotros también esa dádiva, ese regalo, ese don de Dios, que es la fe de Dios, hermanos? Entonces te digo, no he venido a ver si me recibisteis. No, hermanos, he venido a verte porque sé que me habéis recibido. Esta es la obra de Dios, creer en el que Dios ha enviado por medio del conocimiento de Dios. Por eso, hermanos de la costa de Jalisco y de Nayarit, su hermano Nazón ha venido con una inmensa alegría en esta ocasión para ver vuestra fe, para ver vuestro ánimo, para ver a vuestros jóvenes, a vuestros niños y decirles, hermanos, no cesemos, la batalla no ha terminado, la batalla continúa, pero en el nombre de Cristo y su espada, esta lucha vamos a ganar. ¿Quieres, hermanos, que invitemos al coro que entone una hermosa alabanza? Despiértate, dice una hermosa alabanza que canta el coro, y vístete de sol, amada de Dios. ¿Qué nos aconseja la alabanza? Que nos vistamos de ese sol. ¿Quién es el sol de justicia? Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué nos incita esta alabanza? A que nos vistamos de Cristo. Levántate y vístete de sol, amada de Dios, de júbilo por el amor que imparte su voz. ¿Has escuchado hoy la voz de Cristo? Que os vuelve otra vez a recordar, sigamos adelante manteniendo viva esta fe. Extiende tus cuerdas y sé la gloria del Dios de Israel, y has de escuchar el canto triunfal del pueblo de Dios de verdad. Una fe, un Señor, la elección y un solo bautismo. Esta es la iglesia de Cristo. Y la elección que trajo a nosotros esta santa verdad. Oísteis al hermano Aarón que traía palabras de virtud, palabras de Dios, y en esa palabra fuisteis edificados. Oísteis al hermano Samuel que trajo palabra de Dios y de virtud, y en esa palabra fuisteis edificados. Y aquí está su hermano que por Dios también es inspirado por su espíritu para seguir edificando en vosotros esa fe genuina y verdadera de Dios por medio de la palabra que Él ha puesto en mis labios. Escuchemos al coro con alegría en su alabanza, mientras nosotros nos alegramos en ellos, en el nombre de Cristo Jesús. En el año, hermanos, de 2015, se me daba, hermanos, una noticia que afligía mi corazón. Su hermano venía de la gira, hermanos, de aquellos lugares de Centroamérica, para ser más precisos, de El Salvador. Un huracán, hermanos, de dimensiones que nunca en la historia se había registrado, estaban por azotar las playas de Colima, Jalisco y Nayarit. Y a lo que decían ellos, hermanos, iba a destruir todas estas costas. Las fotografías de los satélites, hermanos, mostraban un huracán que abarcaba más de la mitad de nuestro país y vientos con más de 300 kilómetros por hora. Y hermanos, y se decía, no habrá escapatoria. Este huracán, cuando pegue tierra, va a arrasar con todas estas costas, provocando la muerte de miles y miles de personas. Recuerdo que su hermano se afligía. Y semejante, hermanos, a Abraham, que, hermanos, abogaba por su primo Lot en aquellas ciudades, hermanos, de Sodoma y Gomorra. Yo le decía al Señor, Señor, habrán de morir los justos por los injustos. Yo no te digo que hay 50, yo no te digo que hay 30, yo no me voy a ir disminuyendo las cantidades. Señor, allá tienes miles y miles de hijos que están en las costas de esas playas.
No te vengo a ordenar que desaparezca este huracán, porque yo no soy nadie para ordenarte. Ni ellos te dicen, no te obligan, quita este huracán. Pero venimos a suplicarte, porque tú como nuestro Padre nos diste este derecho. Clámame en el día de tu angustia y yo te voy a responder. Y yo le clamé a mi Padre y tú le clamaste a tu Padre. Y vimos, hermanos, que ese huracán se deshizo, hermanos, al instante. Dice el hombre, fue casualidad. Dice el hombre, fue suerte. No encuentran la explicación. Yo sí tengo una explicación. Mi Dios nos libró. Nos tomó en el hueco de su mano y ahí yo te he encomendado. Yo me voy contento y feliz de este lugar y quiero pedirle a Dios que te siga guardando, que te siga protegiendo, que te siga multiplicando. Pero también, hermanos, quiero que en esta última oración nos acordemos por las autoridades que han ido al frente de nosotros. Hombres que reconocemos y sabemos que desde ese lugar en que Dios les ha permitido, porque si están en ese lugar, por Dios, han sido establecidas. Así es que nosotros les decimos que no solamente los obedecemos y los respetamos dentro del marco de nuestra Constitución mexicana, sino que también le pedimos a Dios día a día que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios siga dirigiendo cada uno de sus pasos, de su mente, de sus obras, para que siempre, como sin duda lo están haciendo, estén buscando cómo llevar una mejoría a los pueblos y ciudades que ellos representan. No nos olvidaremos de ellos. Nos honra con su presencia el presidente de Puerto Vallarta, el presidente de Bahía de Banderas, sus compañeras, entre diputados, regidores, hermanos, y varios directores. La esposa del presidente municipal de Guadalajara, quien también nos honra con su presencia. Que Dios les pague por estar con nosotros. Nuestra intención no ha sido ofender a nadie. Nuestra intención no ha sido decir quién se salva, quién no. Pero tenemos que hablar la verdad que Cristo nos dio para predicarla. Y dentro de ese marco y respeto, no porque obligamos a que se crea en nosotros, porque cada ser humano tiene ese libre albedrío de Dios de escoger y de hacer lo que bien le pareciese. Nosotros hoy hemos puesto la voluntad de Dios. A cada persona le corresponde evaluar, hermanos, y sopesar las cosas y entonces decidir lo que más les convenga. Iglesia del Señor, yo me quiero ir de este lugar levantando mis brazos y diciéndole al Señor, hemos sido testigos que tú nos cuidas, que tú estás con nosotros. En los días de tribulación y de angustia, clamamos a ti y tú nos respondes. Yo quiero seguirte encomendando en sus manos y decirle, Señor, sigue llevando a tu pueblo en el hueco de tu mano. Síguelos protegiendo, pero también síguelos multiplicando. ¿Me acompañas, iglesia del Señor? Hagámoslo así para despedirnos en el nombre de Cristo Jesús.